Está la amenaza latente, los amagos de Donald Trump, el tema de los aranceles a partir del primer minuto del próximo 20 de enero, cuando asuma la presidencia de Estados Unidos. Parece que esto se iba a calmar. Ayer tuvieron la llamada a Claudia Sheinbaum, aunque pues después de leer lo que cada quien posteó, parece que uno y otra entendieron cosas diferentes. Luis Miguel González. Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Carolina Gilas. Carolina, bienvenida noches. Y gracias. Muchas gracias por estar acá. Alicia Salgado. Alicia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto. Muy buenas noches. Quizá un traductor, Luis Miguel, podría ayudar, un traductor distinto, alguien que nos ayude ahí a entender, que hayan comprendido lo mismo uno y otra. Creo que hablamos mucho del tema de seguridad, hablamos del tema de economía, pero los estilos de comunicar van a ser parte de la controversia. Tenemos un Donald Trump que es un maestro en una comunicación, vamos a decir, en un lenguaje coloquial. Y la respuesta de Claudia Sheinbaum es un mensaje muy oficial, muy institucional. Uno pensaría es diferente público cada uno, pero como bien dices tú, también en esencia son mensajes diferentes. No solo es hacia el público que están dirigidos, sino yo diría, cuando dice, sobre todo el segundo tuit de Trump, o el segundo mensaje, dice, donde ya quedó claro que inmediatamente es un mensaje que implica jerarquía, que implica yo mando y ellos obedecen. Y el mensaje de Claudia Sheinbaum me gustó, pero lo veo con el de Trump y digo, ¿vale tanta institucionalidad frente a alguien que está empeñado en decir, yo ya los convencí o ya los doblé? Y además ese parece va a ser el tono y no hay mucha, digamos, interpretación cuando alguien dice, van a cerrar la frontera, ya me lo dijeron, y alguien asegura que no, que eso ni siquiera está sobre la mesa, que nunca se mencionó. Pues yo creo que, mira, hay que tomarlo de dos formas, ¿no? Después de Trump no ha dejado de utilizar y ahora su red social, la Truth Social, para mandar mensaje y sabe hacer muy claro, directo y conciso y generar reacción. Solo que parece que no aprendimos. Y en materia diplomática, justo a Peña le pasó la primera vez y lo que hizo fue, en cada ocasión que tuvo una conversación con el presidente Trump, y lo mismo hicieron sus secretarios de Estado, convenían formal y oficialmente una transcripción oficial, de tal manera que la comunicación quedara grabada y fuera transcrita oficialmente, que eso es lo que debe ser, pues sí, sobre todo cuando se trata de dos jefes de Estado, y más cuando uno tiende a poner en palabras diferentes lo que tú oíste o lo que tú dijiste. Aquí la enorme diferencia es que no necesitan traductor, porque me dio muchísimo gusto que tuviéramos canciller que comunicara, y la otra cosa es que tuviéramos una presidenta que habla inglés y habla bien, fluida y plenamente inglés, de tal manera que no necesita habla traducción. Mucho mejor inglés que Donald Trump. Exacto. Mucho mejor. Al menos se le entiende muy bien. Pero insisto, o sea, que este es un tema de aprendizaje diplomático, una transcripción y convenir, este tipo de cosas, pues son mucho más relevantes e importantes cuando lidias con un mensajero no convencional y en un entorno de relaciones bilaterales que requieren algún aspecto de, digamos, de adultez en la relación. Sí. No estás tratando con un adulto normal. No, ni de cerca. Ahora, estamos empezando apenas. Es decir, esto nos faltan 4 años, poquito más. La pretemporada. Es la pretemporada, o sea, estamos en la botana apenas. Está calentando los motores y así va a ser. Pero ha sido esa estrategia que ha utilizado Trump en su sexenio, en su cuatrienio inicial, esas amenazas de los aranceles frente a México, frente a Canadá, frente a China, yendo duro, inclusive imponiendo aumentos aranceles temporales, aunque sea para obligar a que el otro lado negocie, que se sienta y que, digamos, acepte o se acerque a lo que él está buscando. Yo creo que también en ese sentido hay que leer estos comunicados de Donald Trump. Está jugando su juego, está buscando que México ceda hacia los intereses de Estados Unidos, y es donde, como decía Alicia, ¿no? México tiene con cabeza muy fría estar jugando ese partido. Creo que tampoco sería una buena estrategia
estrategia subirse al mismo discurso como el que tiene Donald Trump, porque ahí sí dos gritándose de esa manera tampoco se resuelve y se escala muy fácil ese debate hacia un conflicto, pero creo que sí, definitivamente van a ser 4 años de algo muy similar en la tonalidad y creo que Trump no tiene ningún incentivo para moderarse discursivamente ni, digamos, en las políticas que va a estar buscando. O sea, los amados, los jaloneos van a durar. Van a durar. 4 años, así va a ser la cosa. Yo pienso que sí. Para mí la otra cosa, yo quisiera contrastar la comunicación que sale desde Presidencia en México con todo el ruido que hacen los, yo no sé si son aliados o están saboteando a la presidenta en el legislativo. Parecería que la están saboteando. Vamos asumiendo que esto es comunicación en crisis. Para, si no quieren perder mucho tiempo, que se metan a Wikipedia, en menos de un minuto entienden, comunicación en crisis implica un solo vocero, un mensaje consistente. No puedes tener a la presidenta, que creo que está entendiendo que es comunicación en crisis, y por otro lado una especie de karaoke en el Congreso, donde cada quien quiere lucirse. Sí. Diciendo, no, yo voy a decir aquello. Bueno, es que hay quienes les gustan los pleitos de cantina y aparece Gerardo Fernández Noroña para decir, ¿y qué se les ocurre? ¿Cómo a qué le ponemos arancel nosotros? Sí, y qué música quieren ponerle a esto, que se me acaba de ocurrir. O sea, pero de verdad creo, a mí lo que me ha gustado de Sheinbaum en esta crisis, ha tratado de ser consistente, ha tratado de ser ordenada, pero me parece que se va a requerir una disciplina que no fue necesaria en temas internos. Hablan mucho de, bueno, es que hay que llamar a la unidad, etcétera. Pues lo primero es que el grupo que acompaña a la presidenta en el Congreso no se ponga tan creativo. Sí. Sí, con eso. Por lo pronto. O al menos que le entiendan, ¿no? Un poquito. Sí. Es que no se trata solo de poner aranceles o amenazar con responder a poner aranceles. Bueno, hubo un senador de Morena, Óscar Cantón Cetina, que decía, pues cambiemos a Estados Unidos, como si fuera tan fácil, ¿verdad? Cambiemos a Estados Unidos y mejor vámonos con China. Sí. Que está a la vuelta, además. Que está a la vuelta y como si fuera el intercambio, digamos, similar, ¿no? Y las prioridades igual. No. Bueno, no hay prioridades y no hay condiciones iguales. Creo que, insisto, me parece, sí tienes razón, en Presidencia están entendiendo muy bien cómo y saben en toda la organización interna, porque tú ves a Marcelo con al secretario de Economía con un discurso específico, ¿no? Oye, es que en otras ocasiones hemos tenido anuncios de estos aranceles, han sido temporales cuando han ocurrido, pero el daño más grande ha ocurrido también en la economía norteamericana. Yo vi 7 artículos de los más interesantes que he leído en estos últimos días. El primero fue en el Wall Street Journal y provenía se llama Politics Labs o Economic and Politics Lab de la Universidad de Yale y lo referían exacto, o sea, el análisis fue inmediato. ¿Cuál sería el impacto directo de un incremento de 25% a los aranceles en México? La pérdida de poder adquisitivo de $1,000 per cápita a los estadounidenses. O sea, y además lo desglosan exacto y te dice sería un incremento del 0.75% en la inflación anualizada. O sea, eso implicaría tasas de interés de este tamaño durante tanto tiempo. O sea, de verdad fue esto. Y luego después vi otro de la Universidad de Harvard, en términos más o menos similares, el cálculo era un poquito más alto, 0.85 de inflación y pérdida de poder adquisitivo de $1,200. El New York Times se fue por un liberal, ¿no? O sea, por Colombia. Y ahí hicieron exactamente análisis, pero el análisis fue diferente. O sea, realmente Donald Trump está respondiendo a el grupo sindical. Dicen, no fue la base que lo apoyó. Él, si sube los aranceles, estaría bombardeando directamente a la base que lo eligió, porque la gran mayoría lo eligió porque estaban afectados o porque se sintieron afectados por las políticas no inflacionarias o la falta de contención de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. Entonces, en lugar de tener
una firmeza o afirmar sus capacidades, tendría una pérdida política. Pero entonces ¿no ves tu soporte, argumento, razón en Donald Trump para ponerle aranceles a los productos mexicanos? Tan es así que si tú ves el discurso en el Congreso de los Estados Unidos, tanto en el Senado como en representantes, en ambos casos, los presidentes de los comités respectivos de Finanzas y Comercio, o sea, de Ways and Means y el subcomité de Comercio y de el Finanzas y Comité de Comercio, todos sin excepción dijeron, tendremos que evaluar a qué le pones arancel porque nos puede costar demasiado. Claro. Entonces, y además le están poniendo veto a sus nombramientos, especialmente al de Comercio, ¿no? Y a la de Agricultura, ¿no les gustó? Entonces, ¿es pura saliva? ¿O sí le ves algo de un poco y un poco, ¿no? O sea, creo que realmente son amenazas y hay que leerlo en términos del interés que tiene Estados Unidos por renegociar el TEMEC, pero también por impulsar a México para que se alinee con los intereses estadounidenses en su relación comercial y política con China, ¿no? Entonces, creo que esos dos elementos son los que van a estar impulsando ese discurso donde Trump amenazando, pegando, mostrándose como ese macho que manda en esa parte del mundo para orillar a México a fortalecer las políticas control migratorio, control de la frontera, para justamente alejarse de las relaciones comerciales con China y pues cumplir con los requisitos. ¿Quién le puede pesar más, digamos, al votante republicano, al votante pro Donald Trump, que cumpla, digamos, estas amenazas arancelarias o que cumpla la deportación masiva de migrantes? Porque veía yo una encuesta de Ipsos hace un mes y medio, donde una mayoría de los estadounidenses, ni se diga los republicanos, están viendo con buenos ojos una deportación masiva, que cumplen el tema del cierre de frontera, tráfico de drogas. ¿Qué pesa más a estas alturas del partido? Yo creo que todo va a depender del desempeño económico fundamentalmente. Eso es lo que la gente realmente busca. No les importa si va a subir o bajar los aranceles. Lo que le importa es su poder adquisitivo. Lo que le importa es cuánto cuestan la comida, la verdura, la carne que quieren comprar y poner en la mesa, ¿no? Entonces, ¿cómo lo logre el presidente Trump en ese sentido? Creo que al votante estadounidense no le es prioritario. Creo que también en esa lógica, y lo vimos en el primer periodo de Trump, cumple a medias siempre, ¿no? El muro en la frontera, bueno, no fue toda la frontera, fue un cachito, una parte en realidad solo la arreglaron, le metieron unas mejoras, no es que haya, pero la venta, el discurso, ¿no? Es lo que también juega en este sentido. Entonces yo creo que va a estar como moldeando, jugando entre esas herramientas que tiene en la mano. Seguramente sí vamos a ver las deportaciones, porque además ha puesto en el control migratorio a perfiles que son muy radicales. Muy duros. Que son quizá más radicales que él, ¿no? Sí. En ese sentido de cómo hay que lidiar con la migración, con México. Y pues cuando los pones ahí, les entregas las llaves, va a ser muy difícil controlarlos y moderarlos. Pero creo que no. Y eso además también creo que es una manera de venderle muy buen mensaje al ciudadano, al votante trumpista, de que estamos haciendo orden. Pero entonces sí sería un balazo en el pie, como decía Marcelo Ebrard. Pero nos da un balazo en la cabeza, también hay que decirlo. Es decir, yo lo que creo que no hay que perder de vista, uno de los mayores éxitos de México en la relación bilateral con Estados Unidos fue lograr separar la agenda económica, que es relativamente ordenada, donde hay un gana-gana claro, hay una narrativa de los dos ganamos, se separó de agendas donde hay mucho más un juego de suma cero o conflictos no resueltos, seguridad y migración. Ese es el mayor éxito, yo pienso, en la relación binacional prácticamente desde tiempos de Calderón. Y lo que estamos viendo, eso que se había conseguido, probablemente vaya a perderse en estos próximos 4 años. Vamos a tener discusiones literalmente mezcladas, donde a un tema económico le van a contestar con un tema de migración o viceversa. Ese es para mí el gran riesgo de lo que vimos desde que empezó esta discusión. Está muy bien que México conteste con la clase de economía para el señor Trump, pero él no quiere ir a la escuela. Él no está entendiendo esas razones. ¿Por qué? O no tiene esos incentivos. Pero además yo lo que sí creo que le falta en la respuesta al gobierno mexicano
va a tener que ser muy claro sobre qué está haciendo en migración, qué está haciendo en fentanilo, qué está haciendo en otros temas. ¿Qué creo que puede poner México en la mesa y que forma parte de una agenda que construyó el sexenio pasado Ebrard, el control de armas? O sea, creo que lo que pues México... para tener algo con qué negociar. Pero que además yo creo que tiene todo el sentido. Pues sí. Más allá de ideología, Estados Unidos le queda de ver a México en el control de las armas. En México, que normalmente nos vemos en el ombligo, le echamos la culpa a la declaración de guerra de Calderón, pero la razón por la que crece la violencia en México empieza porque George Bush levanta las limitaciones para exportación de armas. En ese momento los cárteles mexicanos empiezan a tener acceso a armas que no tenían. Eso ocurre desde 2004-2005. Ahora, hablábamos del tono de la conversación y de lo que dice uno y de lo que dice la presidenta Sheinbaum. ¿Le sorprende? Porque a decir de la propia presidenta esta mañana, no tocaron el tema de los aranceles. Es decir, se detuvo en explicarle qué están haciendo contra el fentanilo, qué están haciendo en el tema de la migración, pero no se detuvieron en los aranceles, cuando la amenaza son los aranceles. ¿Le sorprende que no se haya tocado ese asunto? No, porque finalmente ha sido muy claro que el tema que busca negociar es migración y aranceles. La amenaza es el arancel, pero es para resolver el problema de la migración y que se vuelva a México país seguro. Es la deportación o que no acceda o que puedan devolverlos a la frontera. Y la segunda es justamente el tema del fentanilo. Hay una parte del primer tuit de Donald Trump donde dice, creo que es la parte final, donde dice que ambos tendrán que resolver el problema del fentanilo, incluyendo la elevadísima demanda de los Estados Unidos. Pero es donde se clava y al final de cuentas hace el segundo retweet y dice, pero ya me dejó claro que vamos a tener el cierre de frontera. O sea, cuando él de pronto se suaviza. Sí. Cuando él se suaviza, pasan exactamente 10 minutos para que sube el segundo tuit y luego pasan 3 minutos para que acoten su tercer tuit. Eso no había sucedido. Sí. Nunca había sucedido que se tuviera que ir acotando él. Pero no hubieran aprovechado, digamos, viajes, ya lo tienes en la línea para tocar el tema de los aranceles y decir, oiga, es que esto no es razonable, aunque no quiera ir a la escuela, pero vaya, ese es el amago, ¿no? Esa es la amenaza. Pero yo creo que Trump sí tiene conciencia de que realmente los aranceles de este nivel tampoco le convienen a Estados Unidos. Ya le pasó con la 232, ¿no? Exactamente. Entonces es bluff. En parte es bluff, pero lo que decía Brad, ¿no? Aranceles temporales, quizá una subida a ciertos productos que ya lo experimentamos en el pasado con acero, con algunos otros materiales, ¿no? Frente a China. Entonces, no es a descartar esa posibilidad, pero la verdad dudo que llegaría a imponer 25% a todo lo que realmente sale de México y cruza a Estados Unidos. Los electores quieren un presidente fuerte en Estados Unidos. Y Trump va a jugar ese rol. Pues, no hay que perder. Gracias, muchas gracias a los tres. Hasta mañana, pásenla muy bien.